con el apoyo y la dirección de Pedro Gómez. Pues quiero contarles un poquito sobre mí. Yo trabajo en una empresa docente hace aproximadamente 6 años, apoyando proyectos de formación e investigación. Pues mi especialidad, mi disciplina es la educación matemática. Y pues desde ya hace más o menos 3 años he venido trabajando en cursos desarrollados en la virtualidad, completamente virtuales, y pues eso quería compartirles un poco sobre mí. Cami, tienes la palabra. Gracias, Alexandra. Bueno, colegas, bienvenidos a este curso de virtualidad y matemáticas. Mi nombre es Camilo López. Voy a estar con ustedes aprendiendo durante estas 4 sesiones. Yo ya llevo trabajando también con Alexandra en esto de la educación virtual y matemáticas un poco más de 4 años, en formación para profesores. En matemáticas he sido también profesor bilingüe de matemáticas en diferentes colegios de Bogotá. Soy especialista en estadística, tengo mi maestría de la Universidad de los Andes. He sido profesor de matemáticas voluntario en la ciudad de Londres, lo cual pues, me permitió aprender de diferentes contextos y culturas. Y actualmente pues, me enfoco en proyectos de aprendizaje sobre conceptos de todo lo que tiene que ver con ciencia de datos, machine learning y programación. Gracias a Alexandra por gestionar este curso y gracias a todos por estar aquí. Continúa. Muchas gracias, Camilo. Bueno, les cuento que yo también quisiera en este momento poder que ustedes me vieran un poco. ¿Por qué? Porque este es un espacio para que todos aprendamos, como lo dijo Camilo. Infortunadamente tengo problemas un poco con mi computador y no, espero en la siguiente sesión poder, pues, que ustedes me conozcan un poco más. Agradecerles a todos pues por la asistencia, por cuestiones personales. En este momento nos va a acompañar Pedro, pero pues como les comentaba, Pedro está a cargo de la dirección de todos estos proyectos y estos espacios que con una empresa docente buscamos contribuir y apoyar en el trabajo y aprendizaje de todos los profesores y aún más. Siempre lo hemos venido trabajando, pero aún más en esta situación que para todos ha sido muy novedosa, ha sido diferente y que hemos venido abordando de diferentes maneras. Continuemos. El objetivo de este curso, el curso Virtualidad y Matemáticas, una oportunidad para aprender a enseñar, busca proporcionar al profesor de educación básica y media una aproximación tecnológica que le permita estructurar sus procesos de enseñanza de las matemáticas en la virtualidad. En este curso nos vamos a enfocar en el aprendizaje y desarrollo de actividades sincrónicas y asincrónicas de las prácticas pedagógicas virtuales en la educación matemática, enfocado a esta disciplina. Seguramente ustedes ven este objetivo y muy posiblemente han asistido o participado de espacios que tienen pues un objetivo similar. Porque pues en este momento todos estamos en búsqueda de un mismo propósito y es poder asegurar que la educación que le estamos impartiendo a nuestros estudiantes de manera virtual realmente es de calidad y realmente está haciendo que ellos se fortalezcan y aprendan en este espacio virtual. Nuestro objetivo precisamente es poder, para ustedes puede ser conocido la palabra sincrónico y asincrónico, pero es importante que realmente sepamos qué hay detrás de esa enseñanza virtual y pues que todos tengamos la confianza y podamos evaluarnos cada uno de los que estamos en este momento reunidos en este espacio para pues aprender nuevas cuestiones y mejorar nuestros procesos de aprendizaje y enseñanza. El cronograma general de las actividades, recuerden que este curso se desarrolla en 4 sesiones. La que estamos en este momento actual, la titulada La virtualidad y la educación matemática. En esta vamos, digamos que esta es una sesión un poco teórica,
seguramente van a tener la oportunidad de chatear, de escribirnos, de compartir sus ideas por el chat, pero en esta oportunidad la idea es poder nosotros estructurar un poco todo este proceso de educación virtual para que en la sesión 2, 3 y 4 pues podamos ya poner en práctica todo el conocimiento que hoy vayamos a aprender y a explorar. En la segunda sesión, la sesión 2, vamos a aprender todo lo relacionado con el aprendizaje asincrónico. Vamos a hacer algunas actividades que nos van a permitir reflexionar y evaluar nuestras prácticas pedagógicas virtuales. En la sesión 3 nos vamos a enfocar en el aprendizaje sincrónico. En la sesión 4 vamos a cerrar con un taller interactivo en el que esperamos que todos ustedes participen y se cree un espacio realmente en el que podamos aprender unos de otros desde donde nos encontremos en este momento. Bueno, perdón, antes de pasar, entonces les recuerdo, el día de hoy es la primera sesión. El próximo miércoles 5 de agosto tendremos la segunda sesión, el 6 de agosto tendremos la tercera sesión y cerraremos el 12 de agosto. Inicialmente queremos con ustedes dejar claras algunas normas de trabajo para que pues todos estemos muy alineados en el desarrollo de este curso. En la sesión 1, 2 y 3 vamos a darle prioridad a la participación por el chat. Sin embargo, la dinámica, ustedes van a darse cuenta que la dinámica va a ser diferente en las próximas 2 sesiones, a diferencia de la sesión de hoy. Si tienen alguna inquietud, no duden en escribirla por el chat. En el momento en el que yo esté de pronto teniendo la voz en la sesión, Camilo va a estar muy atento del chat y en el momento en el que Camilo esté a cargo de la sesión, lo estén escuchando ustedes, yo voy a estar al pendiente del chat, entonces vamos a siempre tener comunicación. Para la sesión 4, algunos de los participantes van a contar con micrófono, pero no se preocupen, eso se los haremos saber. Quienes vayan a participar de manera abierta, vayan a hacer alguna intervención, nosotros se los haremos saber con tiempo de anterioridad. Este curso se desarrolla especialmente en sesiones sincrónicas, entonces es muy importante que para aprobar el curso, pues asistan a las 4 sesiones que tenemos programadas. Al finalizar cada sesión, vamos a enviar por el chat el enlace para la asistencia. Y al finalizar, les vamos a hablar un poquito de aquellas cuestiones relacionadas con las constancias. Perdónenme un segundo. Continúo. Entonces, en la última sesión, pues el objetivo es poder, ya que ustedes conozcan cómo va a ser el proceso de certificación. Sin embargo, es importante que tengan claro que para certificarse deben hacer y las 4 sesiones sincrónicas. Bueno, seguramente ustedes recibieron un correo electrónico en el que encontraban un usuario, una contraseña y un enlace para la plataforma. Rápidamente, perdón, antes de darle paso a esta sesión, les muestro qué van a encontrar en la plataforma. Es importante que ingresen y la exploren porque ahí vamos a estar nosotros constantemente compartiéndoles el material. Perdónenme un segundo. Ya les comparto la plataforma. Camilo, ¿me colaboras? Porfa, que no logré abrir aquí. Estoy en un computador que no es el mío y... Sí, no. ¿qué necesitas? Por favor, ¿me podrías ayudar a abrir la página de una empresa docente y la Corte 2? Difusión, aprender y enseñar, Corte 2, virtualidad. Y si quieres compartir tu pantalla. Vale. Ya, permítanos un segundito, ya les vamos a compartir la pantalla. Estoy en eso. Listo. Entonces está... Listo. Entonces me dices, ok. Sí.
Entonces, simplemente con que pulsen el enlace que está en sus correos electrónicos, los lleva directamente al lugar donde deben digitar su usuario y contraseña. No, en difusión, por favor, debes ingresar con tu usuario. Debes ingresar con tu usuario. Entonces a ustedes les va a aparecer algo así como en este momento está apareciendo a Camilo en su pantalla, difusión, aprender y enseñar desde casa, virtualidad y matemáticas, cohorte 2. ¿Qué van a encontrar en esta plataforma? Inicialmente el acceso a esta sala siempre va a ser la misma, ¿vale? No se preocupen que no vamos a cambiar de enlace. Y si lo cambiamos, se los informaremos. Van a tener acceso al cronograma. Cuando tengan alguna inquietud, pueden ingresar. Van a tener el acceso completo de todo el material que desarrollemos en las diferentes actividades. Y adicional, en el grupo trabajamos un material en el que pueden encontrar diversos materiales y recursos para el trabajo virtual. Entonces, si ven encima de la tabla, dice pulsa aquí, encima de la tabla de virtualidad dice pulsa aquí, hoy van a tener acceso a ese material y lo van a poder descargar, ¿vale? Van a tener acceso a las grabaciones, transparencias, bueno, diapositivas de todas las sesiones que vayamos desarrollando y finalmente van a tener el acceso al taller que vamos a desarrollar en la última sesión, pero no se preocupen, eso lo discutimos en la tercera sesión, ¿vale? Pero para que ustedes reconozcan un poco qué van a encontrar. Listo, ya vuelvo a compartirles mi pantalla. Muchas gracias. Pues bueno, ya dándoles un poquito esta idea general de todo el trabajo que vamos a desarrollar, cómo lo vamos a desarrollar, pues quiero ya formalmente darles la bienvenida a esta sesión titulada La virtualidad y la educación matemática. Esta sesión está a cargo de Camilo y quien les habla, Alexandra Bulla. Ustedes están viendo una pantalla que no corresponde. Listo. Pues bueno, colegas, seguramente cuando inició toda esta situación de la virtualidad, nos tomó a todos y cada uno de los que estamos en este momento reunidos por sorpresa y hemos venido indagando un poco, pues, frente a esa educación de calidad que todos buscamos, poder entregar a nuestros estudiantes, poder nosotros tener la certeza de cómo que estamos de alguna manera evaluando de manera correcta, que estamos planeando unas actividades que pues son apropiadas para esta situación y para lo que buscamos en nuestros estudiantes. En esta oportunidad quiero recordarles, porque sé que todos lo tienen muy presente, y es que no existe una receta, así como no existe una receta para la presencialidad y para lograr asegurar que todos nuestros estudiantes, los 30, 40, 20, 10 que tenemos en un salón de clase, van a aprender lo mismo, en el mismo ritmo de trabajo, así como no lo logramos manejar, así como han habido muchísimas investigaciones alrededor de la educación y el aprendizaje y la enseñanza, pues en esto de la virtualidad tampoco existe. Entonces no nos estresemos un poco buscando la manera más fácil, la manera más certera, porque cada uno de los que estamos aquí somos mundos diferentes y tenemos contextos diferentes. Sin embargo, ¿qué tenemos en común los que estamos en este momento? Que somos docentes y que de alguna manera se nos presentó una situación y que debemos concebir un problema que nos hace que todos busquemos, estoy segura que todos están compartiendo el mismo problema, un problema que para cada uno de nosotros conlleva un contexto diferente y que realmente estamos haciendo lo que tenemos al alcance. Estoy segura que todos quisiéramos hacer mucho más de lo que quizá hemos podido hacer,
pero no hay que tomarlo como algo negativo. Por el contrario, ya el estar en este espacio de formación, seguramente en todas las conferencias o otros espacios de formación que ustedes han estado, ya los hace diferentes y ya hace que hayan hecho muchísimas cosas por ese proceso de aprendizaje y enseñanza y pues por su formación profesional y por todos los niños que tienen a cargo. Sé que esta situación, el uso de la virtualidad, a todos nos generó esa pregunta de cómo puedo asegurar una educación de calidad. Quizá algunos han tenido conocimiento de que padres de familia han dicho, no, pero mi niño no aprendí, que va a aprender por medio de un computador, yo mejor lo saco del colegio, o no, el profesor deja demasiadas tareas, y eso ni siquiera la revisa, ¿sí? Seguramente todas esas cosas ustedes lo saben, lo han escuchado, lo han tenido que aprender a vivir, y pues sí, sí, estamos todos en búsqueda de cómo asegurar esa educación de calidad, y estoy segura que Camilo y yo esperamos que tengan una idea más de cómo asegurar esa educación de calidad, perdón, en este espacio virtual después de la sesión de hoy y sobre todo después de todo el proceso en este curso. Bueno, y la otra pregunta súper importante que tenemos constantemente es, bueno, ¿y qué enseñamos? ¿Sí? Nosotros somos especialistas en educación matemática y pues decíamos, sí, como en matemáticas el problema de partida de la virtualidad no solamente es en matemáticas, pero bueno, y si la matemática tiene que ser tan, si siempre usualmente, ¿no? Es lo difícil para los niños, pues cómo hacer que ahora virtualmente se motiven más, cómo les llegamos, qué les debo enseñar, ¿vale? Entonces, pues estas dos cuestiones las vamos a abordar en la sesión de hoy. ¿Qué pasa? Que nosotros buscamos, y seguramente los espacios de formación que se han generado, que ustedes han recibido, pues buscan precisamente orientar esos procesos de aprendizaje y enseñanza, proporcionando al profesor un conocimiento nuevo. ¿Para qué? ¿Para qué ese conocimiento? Porque realmente nosotros como docentes estamos en una constante reevaluación y replanteamiento de nuestras prácticas pedagógicas. ¿Cómo hacemos eso? Eso es una constante en nosotros los docentes. Exploramos diferentes cambios, buscamos cómo estructurar esos cambios para podernos adaptar, para poder identificar en dónde puede estar la brecha que permite que no todos los estudiantes o no la mayoría aprendan lo que yo quiero que aprendan. Y siempre tenemos el objetivo principal, que es ofrecer oportunidades a los estudiantes eficientes y eficaces. Pues qué bueno que llevamos ya mucho tiempo desarrollando la tecnología y pues eso sí es un poco infortunado que en esta situación nos haya tocado de manera un poco drástica tener estos espacios virtuales. Sin embargo, quiero que todos se vayan con la idea que nuestro objetivo no es que ustedes logren manejar completamente la situación que viene de virtualidad. Por el contrario, que vean la virtualidad como una oportunidad. En el momento que volvamos a nuestras aulas de clase, ya sea parte de nosotros y ya podamos realmente seguir trabajando con este tipo de espacios que son muy provechosos también. Y pues seguramente al conocer el problema, un profesor, al recibir una formación, pues es cuando empieza a tomar decisiones. Y eso es lo que esperamos, que ustedes puedan tomar después de este curso decisiones. Voy a hablarles un poco sobre la virtualidad y quiero empezar preguntando en la parte inferior de sus pantallas encuentran como una personita para levantar la mano antes de que la levanten, así como va a aparecer como yo. Quiero saber cuántos de ustedes saben qué diferencia o entienden o han escuchado o comprenden qué es la educación a distancia, a diferencia o si es lo mismo de la educación virtual. Entonces, por favor,
Quiero que levanten la mano quien sí conoce la diferencia entre educación a distancia y educación virtual. Gracias, Solange. Muy bien, Solange conoce un poco. No sé si, por favor, chat, me cuentas qué es para ti la educación a distancia, qué es la educación virtual. ¿Quiénes también levantaron? Ah, no. Sí, Rubén y Héctor, si rápidamente por el chat se animan y me cuentan para ustedes qué es la educación a distancia y qué es la educación virtual. Estoy completamente de acuerdo con Rubén, con el comentario que hace y es, claro, tenemos que ver esto de la virtualidad como una oportunidad para incluirla en nuestros proyectos educativos e instituciones. Claro que sí, porque es el cambio que desde hace mucho tiempo de manera drástica pasó, pero que necesitamos también que evolucionemos. Entonces, Solange nos cuenta que la educación a distancia podemos usar distintos medios, no solo plataformas virtuales. Listo, muchas gracias. Y Héctor nos comenta que la educación virtual requiere acceso a una plataforma o a un app, una aplicación. Vale, entonces yo les voy a contar un poquito lo que hemos venido trabajando nosotros, porque para nosotros también fue una sorpresa. Como les digo, nosotros ya venimos trabajando en cursos virtuales antes de que pasara esta situación y también tuvimos que informarnos porque también decíamos cómo llegarle a una persona, a un profesor de manera virtual, realmente proporcionándole una información de calidad, un aprendizaje de calidad. Entonces les quiero comentar algo. Perdón, que ustedes ya están viendo mi pantalla. Resulta que, según la teoría, según lo que muchos investigadores han venido tratando desde hace un buen tiempo y que no sé si ustedes conocen aquí en Colombia, un documento que aborda los lineamientos para la educación virtual superior y aquí se plantean algunos investigadores dos posiciones. Existe una posición que se enfoca en que realmente existe es la modalidad de la educación a distancia, o sea, el nombre, o sea, lo que estamos haciendo en este momento, ustedes y nosotros, es una modalidad de la educación a distancia, ¿no? Estoy poniendo la primera posición, ¿vale? Para que no piense que estoy haciendo una afirmación sobre lo que podría ser. Y nos comentan quienes consideran que esto es una educación a distancia, que esta modalidad tiene tres pasos, tres momentos. El primero, resulta que hay algunos espacios virtuales que utilizan una sola tecnología y hay poca comunicación y cero interacción entre profesor y estudiantes. Básicamente, este tipo de modalidad o esta primer como fase de la educación a distancia hace referencia un poco a aquellos espacios en los que de pronto un estudiante va a un computador, descarga información, la resuelve, la sube a la plataforma y recibe una calificación a ese trabajo. Existe otra fase o otro momento de la educación a distancia en la que se introducen nuevas tecnologías y existe una posibilidad de interacción con tutorías de docente. No sé si algunos de ustedes conocen algo que se llama el SENA aquí en Colombia y este segundo nivel, digamos que está muy relacionado con estos espacios de formación, en las que se asigna un tutor a algunos estudiantes y pues el tutor interactúa en algunos espacios, se tienen en cuenta tecnologías, pero pues los espacios son muy restringidos. Y finalmente existe como otro tipo de instituciones que abordan la educación a distancia y pues ya están relacionadas con el uso de tecnologías mucho más sofisticadas y pues existe mucha más interacción entre el docente y sus alumnos. Quizá podríamos decir que nosotros en este espacio nos encontramos en esa, digamos, como en esa tercera fase de la educación a distancia, porque pues se refiere un poco más a esta interacción inmediata que estamos teniendo. Por otra parte, existen otros investigadores que dicen que definitivamente la educación a distancia ya pasó, fue la primera noción
de virtualidad, pero resulta que la educación virtual es una metodología. Y entonces, ellos lo que dicen es que ya ese paradigma de la educación a distancia, ya nosotros lo pasamos, y resulta que la educación virtual es una metodología educativa proveniente de un nuevo paradigma. ¿Y a qué se refiere? Pues que ya tenemos todos un poco más de acceso a la tecnología, en el cual las limitaciones espaciotemporales se han superado gracias al poder de las TIC. Entonces, pues les queremos mostrar estas dos posiciones igualmente válidas. Digamos que todavía hay una cantidad de estudios alrededor de esto, y pues cada uno de ustedes, pues como se sienta a gusto y según su experiencia, pues considerará que la educación virtual es un hijo por aquí en el tercer momento de la educación a distancia, o es una metodología. Listo. Continuamos. Como les comentaba, listo. Todo este trabajo virtual, así como la presencialidad, tiene unas normas, la educación virtual también, y parte de unos lineamientos. Seguramente hay muchos otros. Nosotros nos quisimos centrar en 4 lineamientos que propone el Ministerio de Educación Nacional aquí en Colombia. Estos lineamientos se desarrollan alrededor de 4 dimensiones: la pedagógica, la comunicativa, la tecnológica y la organizacional. La pedagógica se relaciona mucho con lo que nosotros hacemos a diario, y es un poco esa planificación, ¿no? Esa estructura en la que cada uno de nosotros buscamos que todo el proceso de aprendizaje y enseñanza sea armónico, tenga sentido y siempre conserve un horizonte formativo. No vamos a jugar en la clase por jugar, vamos a jugar en la clase que vamos a aprender algo, ¿verdad? Y esto, pues, ¿qué busca? Pues que se desarrollen unas rutas de acción educativas, esas planeaciones que hacemos de aula o de área, que sean pertinentes y que sean de calidad. Claro que la virtualidad contempla esa transición que debe ir de lo presencial a lo virtual, contemplando en esta dimensión pedagógica, contemplando un poco el contexto, porque todos hacemos una transición diferente, y por eso hablamos de algo que es no perder la interacción entre el docente y estudiante. ¿Por qué? Porque independientemente de que yo considere que la enseñanza correcta debe ser la tradicional, la constructivista, la conductista, independientemente de cómo yo me ejerza en mi aula, hay algo de interacción con mi estudiante, ¿sí? Y si yo radicalmente, al pasarlo a lo virtual, pierdo esa interacción, el enfoque, estas dos palabras, pertinencia y calidad, pues ya se pierde. Entonces es muy importante tener en cuenta que la transición debe ser longitudinal y a un ritmo según nuestro contexto lo permita. Es importante que a esas planeaciones o a toda esa organización pedagógica, pues hagamos unas adaptaciones y unas adecuaciones. Como lo mencionaron por ahí algunos de los compañeros, pues debe ir alineado con el PEI. Seguramente muchos dirán, no, pero ¿cuál PEI? Si hace muchísimo nosotros no hemos tenido tiempo para organizar el proyecto educativo institucional. Pues resulta que para que haya una educación virtual de calidad es importante que se organice, que se reevalúe, que se replantee ese proyecto educativo institucional. Sin dejar de lado los propósitos institucionales. Y pues aquí viene toda esta estructura en la planificación, y es, bueno, ¿qué planifico? Pues es importante que haya una información de partida, que siempre que vayamos a trabajar la virtualidad, hagamos una caracterización del contexto, porque no en todos los casos se puede hacer. Yo quisiera hacer muchas cuestiones, muchas actividades con mis niños del rural, pero resulta que ellos no cuentan con el material. Entonces yo tengo que realmente conocer el contexto, describir mi contexto,
para poder empezar a hacer mi planificación y mis adecuaciones y saber hasta dónde puedo llegar. Debo establecer expectativas que enfoquen lo que quiero lograr con mis estudiantes. Las mismas de lo presencial, seguramente no, porque precisamente estamos haciendo esa transición. Bueno, y si yo tenía pensado desarrollar estas 8 expectativas en lo presencial y en lo virtual ahorita solo puedo 3, entonces el niño va a saber menos o va a saber más en lo presencial. No, porque lo importante es que esas 3 estén enfocadas y sean claras y puedan dar ese enfoque al proceso y al contenido que se va a desarrollar en un cierto tiempo. ¿Cómo lo voy a lograr? Pues digamos que en este caso es muy importante tener conocimiento. Seguramente a todos nos ha tocado enfrentarnos a diversas plataformas y es importante que reconozcamos cuáles son pertinentes para lo que queremos abordar con los estudiantes. Debo desarrollar unas actividades, pero ¿qué pasa con estas actividades? Si usualmente somos profesores creativos, somos profesores dinámicos, nos toca estar buscando cómo motivamos constantemente a los estudiantes, pues para que podamos desarrollar una virtualidad, una enseñanza virtual de calidad, es importante que seamos muchísimo más creativos y que haya muchísima más innovación. ¿Por qué? Pues porque necesitamos que haya más motivación con nuestros estudiantes. Sin embargo, es importante que no por ser muy creativos o ser muy innovadores, olvidemos que es importante que hayan unas reglas claras. Seguramente ustedes conocen de muchísimos casos en los que se ha filtrado información externa del aula y se han generado muchas burlas, mucha información de clases de profesores, y es porque seguramente, claro, sin juzgar, porque pues esto ha sido un proceso para todos, pero es importante que hayan unas reglas claras de partida. Yo sé que ustedes cuando llegan inicialmente a un aula de clases presencial, lo primero que hacen es decirle a los niños cómo van a trabajar, que las evaluaciones, por ejemplo, no se pueden sacar los celulares, no pueden hablar, que tienen que, si tienen, no sé, dispositivos, apagarlos mientras la clase, que pueden salir al baño de pronto una vez durante la clase. Ese tipo de reglas que nosotros establecemos en la presencialidad también deben existir en la virtualidad, porque esto es nuestro espacio, profes, eso quiero que les quede muy claro, este es nuestro espacio, a pesar de que tenemos muchos más ojos encima de nuestro trabajo, pues es importante que los niños reconozcan al profesor, a pesar de que esté detrás de un computador, como la persona encargada de sus tiempos y del acompañamiento. Pues esta creatividad, esta innovación, por supuesto que se apoya de herramientas virtuales para acompañar todo el aprendizaje de los estudiantes. Es importante que las actividades que desarrollemos cuenten con 4 elementos. Difíciles de conseguir todos, pero con constancia seguro que se puede. Primero, que las actividades que les llevamos a nuestros estudiantes sean retadoras, sean, segundo, interesantes, generen el aprendizaje que queremos que ellos tengan y les generen ocupación, sin entender un poco esto, ni llevar la educación como a tener distraído al niño, o es que no sabe qué más hacer y pues pongámosle a hacer esta actividad, porque esa ocupación debe ir acompañada de estos 3 otros elementos. Es importante que cuando planeemos las actividades seamos un poco conscientes del tiempo real que le demanda a los estudiantes. A veces consideramos que de pronto estamos siendo un poco flexibles, pero pues los niños, para ellos también fue un cambio muy fuerte y pues adicionalmente a eso, o incluso para ustedes son en este momento los estudiantes y son adultos, es un cambio fuerte y pues es importante que los tiempos, no puede que ustedes en este momento no solo tengan este curso, sino estén haciendo otros espacios de formación o tengan sus actividades profesionales y personales. Entonces es importante que nunca olvidemos este tiempo
y dedicación que le demanda a nuestros estudiantes. Y existen dos tipos de actividades u aprendizajes. El asincrónico, que vamos a abordar en la siguiente sesión, es el que de manera general pues, se centra en la falta de coincidencia temporal y busca desarrollar la autonomía del estudiante. Y el sincrónico, en el que se tienen constantemente reuniones virtuales o videoconferencias en las que se encuentra el docente y los estudiantes al mismo tiempo. Como vi que lo comentaron en algún momento en el chat, digamos que en un espacio de virtualidad, digamos que usual, digamos si ya nosotros tuviéramos un aprendizaje de esta virtualidad constante, el ideal es que sea 20% del total de las actividades sean sincrónicas, porque si supera este porcentaje, ya se puede considerar que aunque estemos en un computador, es enseñanza presencial, no es enseñanza virtual. Sin embargo, pues digamos que por nuestro contexto, por la situación que nos tomó de sorpresa a todos, pues digamos que puede que no estemos teniendo un porcentaje mayor de espacios sincrónicos que son necesarios. De acuerdo, parte de presente del pedagógico, perdón, me devuelvo un poquito, esta dimensión hace claridad completamente en que los niños, o sea, nosotros tenemos que ser conscientes que tienen otro tipo de asignaturas, tienen otro tipo de espacios, también su convivencia en la casa pues influye y es importante que tengamos en cuenta, como lo mencionan en el chat, Héctor, que debemos mediar un poco, no excedernos en esas actividades. Y pues el sincrónico que busca. Es importante que en el sincrónico se enfoquen en la institucionalización, formalización, explicación, pero dinámica, ¿no? De los conocimientos que quizás se abordaron en el asincrónico, en las actividades asincrónicas. ¿Por qué? Porque este espacio es el que requiere que haya mucha motivación si quizá los niños o los estudiantes, perdón, tuvieron alguna inquietud en este tipo de actividades asincrónicas, se sienten confundidos, se sienten bloqueados, pues la idea es que en estos espacios sincrónicos no los utilicemos para esa explicación usual, sino busquemos dinámicas de interacción y motivación entre nuestros estudiantes y entre ellos mismos, nosotros como docentes y ellos mismos. En la evaluación es importante que establezcamos, como siempre lo hacemos en la presencialidad, la claridad en la mecánica de los procesos de evaluación, de qué manera vamos a desarrollar las actividades, o se va a evaluar lo sincrónico, si solo con la participación o solo con la asistencia, de qué manera se va a abordar lo sincrónico. Y pues aquí seguimos hablando de una evaluación formativa y sumativa, permita verificar que las competencias, expectativas, objetivos, ideales que nosotros como docentes nos propusimos, pues realmente hayan sido alcanzadas por los estudiantes. Perfecto. Aquí ya hablamos, William, de acuerdo un poco de qué pasa con los directivos, porque en un momento, infortunadamente, nosotros como docentes terminamos un poco a cargo en un porcentaje mucho mayor de esta situación que está ocurriendo y realmente es responsabilidad de todos, pero ya más adelante, de acuerdo, que retomamos un poquito. Quiero contarles como un dato que según los diferentes estudios, esta dimensión pedagógica es la que genera mayor causa de deserción. ¿Por qué? Primero, por el desconocimiento de lo que implica la educación virtual. Y segundo, por la falta de acompañamiento del cuerpo docente. Y cuerpo docente no solamente, perdón, acá me refiero a los profesores, sino también directivos, coordinadores y todos los agentes involucrados en este espacio, incluyendo padres de familia. Y pues, como lo dije inicialmente, pues el desconocimiento de lo que implica ser profesor y ser estudiante en esta metodología. Entonces, por los problemas de esa estructura en la dimensión pedagógica, podemos hacer que muchas personas tomen la decisión de no continuar.
La otra dimensión que queremos abordar con ustedes, pues es la comunicativa. Esta dimensión es la que permite traducir, es decir, llevar en lenguaje ya pertinente, apropiado, que se comprenda a nuestros estudiantes el componente pedagógico, todo lo que planeamos, ponerlo en práctica. Y puede haber un intercambio argumental. Este es súper, todos son muy importantes, pero esto es clave. ¿Por qué? Porque esta dimensión es la que nos permite abordar algo que es muy importante y que a todos nos tiene un poco afectados, no solo estudiantes, padres de familia, niños, directivos, investigadores, y es ese aspecto afectivo, la importancia de transmitir. Cuando nosotros estamos en un aula de clase, nos movemos, tenemos algunas expresiones que transmiten. ¿Cómo hacemos para transmitir a un docente, a un estudiante y que mi estudiante le transmita a un compañero si es tan difícil que hagan parejas? ¿Cómo hacerlo? Entonces es importante que tengamos en cuenta ese aspecto afectivo que no solo nos ha, digamos que, llegado a nosotros, sino también a los estudiantes. Y pues en lo afectivo es importante que busquemos la interacción y la motivación. Respecto a lo comunicativo también podemos hablar del uso de herramientas. Y es que en algún momento cuando inició esta situación en especial, seguramente algunos vivieron antes de esta situación este paso, y es que empezamos a conocer herramientas, plataformas, aplicativos, pero realmente quisiera que cada uno de ustedes pensara si conocía el propósito y efectividad para lo que querían lograr. Seguramente eso fue al transcurrir pues con la experiencia, al transcurrir los días, las sesiones, pero es importante que conozcamos realmente para qué se diseñaron estos espacios y poder saber si son útiles. Como regla fundamental, y es que en la web, en internet, encontramos mucha información y es supremamente importante que no olvidemos que así como yo no puedo en ocasiones sacar copia por derechos de autor y bueno, todo lo que implica un libro, pues en Internet también tenemos que darle buen uso a esas herramientas y los niños o nuestros estudiantes deben conocer que por qué utilizamos las diferentes herramientas y deben ser conscientes de las referencias que hay que tener. Y pues clave, no todas las herramientas sirven para todo, tienen sentido y dinámica particular. Seguramente quienes diseñaron todos estos aplicativos tenían un propósito al diseñarlos y al ponerlos a disposición de nosotros. Entonces es importante que tengamos claro para qué sirven y cómo podemos hacer que lleguen a nuestros estudiantes de manera efectiva. No porque utilicemos 80 aplicaciones los niños van a aprender y mejor, quizás están confundiendo y eso es lo que no queremos. Esa es la efectividad en la comunicación. Y debemos garantizar como docentes espacios de comunicación con toda la comunidad educativa, estudiantes, directivos, colegas. Existen algunas formas de comunicar a partir de textos, gráficas, simuladores, videos, fotografías y otros tipos de estímulos con los estudiantes o con nuestros colegas. Existen algunos medios para comunicar, pues entre otros, correos electrónicos, foros, repositorios, llamadas telefónicas, redes sociales, encuentros en línea y notas de audio. Esto es súper importante para la comunicación y es que no debe exceder las 24 horas del horario académico, y hago énfasis en esto, la respuesta a alguna pregunta o algún comunicado, ya sea de un padre de familia, de un directivo o de un estudiante, no debe exceder las 24 horas. Pero eso no quiere decir que el profesor o el encargado está disponible las 24 horas. Es súper importante que para que en la virtualidad haya una efectiva comunicación, se establezcan horarios para que en el momento en que haya alguna reacción por parte del estudiante o del docente, pues realmente sea efectiva y no sea de pronto con cansancio, no sea de pronto por salir del paso, sino que realmente sea efectiva y eso se debe establecer desde el comienzo con los estudiantes, así sean de grados pequeños. Para eso también está el apoyo de los padres de familia.
El tecnológico, pues infortunadamente, pues digamos que es un requisito y deberíamos ser infortunados porque deberíamos todos tener alcance de calidad y efectivo de el internet, de la red, de al menos un computador, porque la verdad con tabletas o celulares es muy complicado poder estudiar, tener un espacio formativo, pero pues para que haya una educación de calidad, pues es necesario, y virtual, una educación de calidad virtual, pues es necesario que contemos con herramientas eh, que permitan asegurar que las personas que están en el espacio de formación cuentan con infraestructura tecnológica y eso implica pues aseguramiento de conectividad y servicios de Internet. Pues existen muchas plataformas y aplicativos, pero como les mencionaba, lo importante no es la cantidad. Puede que yo como docente la conozca, en unos momentos cambie, porque también es importante que la infraestructura, lo que los estudiantes vean también tenga cambios en algunos momentos, pero no porque llevemos un día 8 aplicativos o 8 herramientas, pues me va a asegurar que estoy llegando adecuadamente. Y se deben garantizar unas condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? Primero, que para empezar un desarrollo virtual y el uso de cualquier aplicativo o plataforma que me permita reunirme con mis estudiantes, debo explicar las reglas de uso. Entonces, por eso les digo, no, o sea, si muchos estudiantes de pronto hubiesen tenido un poco de, todo pasa, siempre hay situaciones que se nos salen de las manos. Partiendo de eso, si muchos estudiantes hubiesen tenido poco de estructura o regla frente al uso de una sesión sincrónica, pues de pronto los profes hubieran evitado muchas situaciones incómodas que ocurrieron. Inicialmente empezó todo este confinamiento y deben ser de eficiente gestión. Para que yo llevo algo que es increíble, pero resulta que voy a hacer que mis estudiantes incluso se puedan dispersar en un momento. Yo me estoy complicando la vida porque no puedo estar pendiente de interactuar con ellos por estarles mostrando una herramienta súper increíble. Pues no, mejor no la llevo algo más sencillo y tengo una mejor comunicación con los estudiantes. Es importante tener en cuenta la privacidad de datos y muchas personas no lo saben, no porque hoy estemos en esta sesión, esto se puede difundir libremente porque hay unas normas y si hay unas inscripciones, si hay un proceso de selección, pues quiere decir que no es abierto y si alguien tiene dudas, pues se pregunta. Y pues existen unas consideraciones éticas y manejo de la información o de la herramienta tecnológica. Perfecto. Y el último, la última dimensión es la organizacional, que ustedes ya por ahí preguntaron, bueno, ¿y qué pasa con los directivos? Y es importante que ellos conozcan. Claro que sí, no solo se deben capacitar los docentes, no solo es responsabilidad de los docentes, como en la presencialidad es importante que los directivos también hagan parte de estos espacios de formación en el que conozcan qué es la virtualidad, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son las responsabilidades de sus profesores a cargo, el rector. Es muy importante que asistan a estos espacios. ¿Por qué? Porque esta dimensión se relaciona específicamente con aquellas dinámicas que se han desarrollado dentro de la institución y no por institución necesariamente no pensamos en la escuela, en la casa, donde bueno, trabajemos, sino en estos espacios virtuales que ahorita estamos llamando educación virtual. ¿Por qué? Porque es necesario que todo opere de manera armónica, profes, porque es necesario que haya una unión y haya un engranaje, así como ustedes vieron, les muestro aquí rápidamente, ay, que lo hice, que me gusta mucho utilizarlo, y es este engranaje no sería un esquema estructurado solo para los profesores, debe ser un esquema estructurado en todos los procesos académicos que se desarrollan. Y les digo un ejemplo de a qué me refiero o en qué sentido lo digo, y es que es importante estar
muy atentos, los directivos deben estar atentos también, no solo a cuántos niños se inscriben, ¿no? Sino a cómo se siente emocionalmente un docente, a que pues sabemos que en la institución hay dinámicas extra académicas y que quizá en la virtualidad no pueden ser de la misma manera. No podemos celebrar muchas ocasiones, el Día de la Ciencia, el Día de la Lectura, el Día del Lenguaje, todas las celebraciones que tenemos, el Día del Idioma, no los vamos a poder celebrar de la misma manera y eso implica que un docente no puede tener las mismas responsabilidades porque ya de por sí la virtualidad nos lleva a situaciones complicadas, pues no puede un coordinador creer que la dinámica es la misma. Para ello debe haber compromiso y trabajo de todos los agentes involucrados en la institución. Con ello me refiero a rectores, coordinadores, profesores, y debe haber un trabajo en equipo para que la educación virtual sea de calidad. Y todos deben ir en la misma dirección y apuntando al mismo objetivo. Es importante, como lo mencionaba, abordar ese trabajo emocional del docente, tener en cuenta el cronograma, la dedicación, la prioridad en sus responsabilidades y debe haber muchísimo apoyo entre docentes y con los directivos. Y algo muy importante y es la relación de todos nosotros con los padres de familia. Y es muy importante que si ya logramos hacer ese engranaje entre rectores, coordinadores y profesores, pues ellos tengan a la mano las normativas claras, tengan esa claridad en el esquema de desarrollo que se va a llevar a cabo con los estudiantes. No importa que hagamos un pare, un alto en el camino, si eso no está claro para los padres de familia, para estudiantes, es importante que sí hagamos ese alto en el camino, retomemos toda esta información y realmente lleguemos de manera efectiva. Y pues esto sé que se hace en la presencialidad, pero es muy importante también en estos espacios virtuales y para que haya educación virtual de calidad, y lo reitero porque eso es lo que todos buscamos, pues que hayan espacios en los que se pueda dialogar, pues de toda la dinámica que se está desarrollando, no solamente de un estudiante o un niño en particular. Y pues ya, yo les cuento que no siempre se van a poder garantizar, vuelvo y repito, por según el contexto de cada uno de nosotros, pero cada uno lo conoce. No se podrán garantizar todas las dimensiones en un nivel 100 de 100. Pero sí es importante que lo conozcamos, que conozcamos que así como la presencialidad tiene una estructura y una normativa, los espacios presenciales, los espacios virtuales en educación también la tienen. Y pues que podamos empezar a estructurar estos espacios para que en un futuro ya sea un poco más fácil, digámoslo, no sé si fácil o un poco más natural, llevarlo a la presencialidad que seguro todos esperamos retomar en algún momento. Entonces, pues les quería hablar un poquito de esto, porque uno no podemos empezar a abordar aprendizaje sincrónico y asincrónico sin reflexionar realmente y conocer qué hay detrás de la educación virtual. Muchísimas gracias y muchas gracias a sus comentarios porque he estado pendiente también de lo que mencionan. Listo, Camilo, tienes ahora la palabra. Vamos a hablar un poquito de, bueno, ¿y ahora qué pasa en la educación matemática? Porque esta virtualidad es de manera general, ¿cierto? Es de manera que seguramente aplica para todas las áreas que trabajamos. Entonces, vamos a hablar un poco a continuación de esa especificidad en la educación matemática. Hola, hola. Hola Alexandra, gracias. Estoy en ese momento compartiendo mi pantalla. Listo. Perfecto. La ves. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Listo. Muy bien, colegas. Entonces, en la segunda parte de esta sesión del curso de Virtualidad de Matemáticas, vamos a hablar un poco de educación matemática. Vamos a utilizar toda la información que nos ha dado Alexandra en términos de los lineamientos, ¿cierto? Los aspectos generales. Y vamos a aterrizarlo en algunas cuestiones de la educación matemática.
Cuando pensamos en educación matemática en la virtualidad, la pregunta que uno empieza a hacerse como profesor es ¿qué enseño en la virtualidad? ¿De acuerdo? ¿Enseño lo mismo que lo presencial? ¿Paso el mismo esquema? ¿Qué cambios tengo? ¿Qué debería abordar? Por supuesto que hay muchos aspectos que uno podría discutir, pero hoy nos vamos a centrar un poco en el término que se llama expectativas de aprendizaje. Es decir, independientemente del contexto en el que estemos o independientemente de las herramientas que tengamos, tengo que tener claro a lo que se denomina expectativas de aprendizaje que surge de la teoría. Entonces, un poco, ¿qué es una expectativa de aprendizaje? Es decir, ¿qué es primordial que yo sepa para poder empezar a abordar? Entonces, una expectativa de aprendizaje pues, es información que utilizamos los profesores para describir lo que se espera que aprendan los estudiantes en un tema particular. Entonces, antes de pasar a una herramienta, antes de empezar con una metodología, antes de empezar en esas actividades, yo digo, ¿qué quiero que mis estudiantes aprendan? Eso es lo primero que empiezo a abordar y ese es el tema que vamos a discutir un poco ahora, ¿de acuerdo? Y cómo poder concretar eso que quiero que los estudiantes aprendan. Entonces, cuando yo digo, quiero establecer lo que los estudiantes aprendan, es porque estoy estableciendo mis expectativas de aprendizaje en un tema particular, que son las matemáticas escolares. Entonces uno dice, cuando empiezo a pensar en esto que se denomina expectativas de aprendizaje, ¿cómo lo puedo observar? ¿Cómo lo puedo interpretar? Este es el conjunto de acciones que se espera que el estudiante sea capaz de realizar y cómo las puedo observar. Entonces es donde uno empieza a decir, ok, quiero que mi estudiante haga esto o haga esto y yo voy a poder observar esa acción, ¿cierto? De manera virtual. Entonces yo voy a decir, voy a tener en cuenta este tipo de cosas para poder identificar que mi estudiante puede distinguir entre, por ejemplo, variables cualitativas y variables cuantitativas. Entonces empiezo a pensar en esas acciones que quiero desarrollar en el estudiante, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se aterriza eso? ¿Cómo es el término que nosotros hablamos? Lo hablamos entre los colegas como los objetivos de aprendizaje. Entonces, es lo primero que yo empiezo a plantear y yo digo, quiero desarrollar este tema de las matemáticas, ¿sí? ¿De acuerdo? Por ejemplo, sea el teorema de Pitágoras o los casos de factorización o temas de límite, genero un objetivo de aprendizaje y a partir de ese objetivo de aprendizaje, pues empiezo a desglosar los conceptos, los procedimientos, las representaciones, las actividades y la evaluación. Ahora uno dice, ok, y la pregunta aquí que vamos a aprender un poco y vamos a discutir entre nosotros es, ¿de dónde saco esta información? ¿Dónde yo puedo observar y podría encontrar algunos objetivos de aprendizaje? Lo más cercano, profes, es utilizar los documentos curriculares, ¿de acuerdo? O los planes de área. Entonces yo digo, ok, ¿dónde encuentro información? ¿Será que me toca ahorita, ok, empezó esto virtual, veo que hay algunos cambios, al principio pensé que era pasar de lo presencial a lo virtual directamente y no iba a tener cambios, solo que ahora lo hago por medio de un computador, ¿de acuerdo? Sino que lo que dice es necesito plantear de pronto algunas cuestiones, unos objetivos de aprendizaje un poco diferentes, pero que no estén en contra ni que no estén alineados con los documentos curriculares, con los planes de área. Entonces, esa es como la primera ayuda que yo tengo para empezar a planear mis objetivos de aprendizaje. Pero la pregunta que nos hacemos cuando empezamos a hacer esto de la educación virtual, y nosotros lo hacemos con Alexandra desde hace 3 o 4 años, ¿cierto? Es, establecemos lo que los estudiantes deben aprender, por ejemplo, en un curso de construcción o resolución de problemas en las matemáticas. Entonces decimos los estudiantes deben aprender esto. Pero ¿cómo sabemos si eso que están aprendiendo los estudiantes es algo pertinente? Si esos objetivos que estamos planeando pues son pertinentes. Entonces hay unos ciertos criterios. Y es mi objetivo de aprendizaje, yo digo, ¿será que esto es un objetivo de aprendizaje pertinente? ¿Será que eso que tomo los documentos curriculares, será que eso tomo de los planes de área son objetivos de aprendizaje pues pertinentes? Pues entonces lo que nos dice la teoría es, son pertinentes si tienen ciertos criterios. Y es si tienen un tema específico, ¿de acuerdo? Porque cuando uno habla, por ejemplo, de objetivos de aprendizaje, aunque existen los generales, pues esperamos es para poder medir que los estudiantes consigan ese objetivo, que sea sobre un tema específico, sobre un grado específico y con un tiempo estipulado. Entonces ya empieza a darme unos criterios de, empiezo de la nada a hacer cualquier cosa y a cualquier cosa la llamo objetivo. No, llamo objetivo de aprendizaje a eso que me permita, esa información que yo utilizo, que me permite identificar lo que los estudiantes deben ser capaces en un tema específico
en un grado específico, en un tiempo estipulado, en un tiempo limitado. Es importante que esos objetivos de aprendizaje también aborden ciertas cosas, ¿de acuerdo? Vamos a ver eso que es lo general y ya lo aterrizamos en un ejemplo. Entonces ya tengo mi objetivo de aprendizaje que va a ser para un tema, para un grado específico y para un tiempo estipulado. ¿Qué debe tener ese objetivo de aprendizaje? Debe tener en cuenta, o debe expresarse a partir de unos conocimientos y unos conceptos y unos procedimientos matemáticos, ¿de acuerdo? Y una relación entre ellos. Debe tener en cuenta unas representaciones y debe tener en cuenta unos contextos. Entonces veo estos criterios para que me vaya a ayudar a generar ese objetivo de aprendizaje que quiero que mis estudiantes logren bajo este tipo de criterios. Entonces digo, pues con estos criterios creo que mi objetivo pues está sustentado desde la teoría y entonces efectivamente estoy tranquilo en términos del aprendizaje de mi estudiante en matemáticas. Pero la pregunta es, por ejemplo, la siguiente. Ya vamos a mirar un poco más este tipo de cosas. Y es cuando yo pienso en los objetivos de aprendizaje o quiero saber qué deben aprender los estudiantes en un tema específico, en un grado, ¿de acuerdo? Siempre uno discute a veces con los profesores, con los colegas, y uno dice, oiga, ¿qué deben aprender los estudiantes? Estoy en octavo, ¿qué debo enseñar en estadística? ¿Qué debo enseñar en probabilidad? Estoy en décimo, ¿de acuerdo? ¿Qué sé de geometría? No, pues ven, miras el plan de área o ven, miras los documentos curriculares, pero lo que también estamos acá es para aprender en ese momento qué fuentes hay, ¿de acuerdo? ¿Dónde podríamos, por ejemplo, también mirar cómo podemos abordar esos aprendizajes? ¿Listo? Entonces ampliar un poco más esta perspectiva y contribuir a ustedes con alguna información que puede ser útil para plantear esos objetivos de aprendizaje. Entonces, por supuesto que hablamos y empezamos, esto lo dejé de último porque vamos a hacer acá una pregunta, entonces por eso es la razón que lo dejé de último, pero claro que uno empieza buscando en esa normativa curricular, quiero enseñar, quiero saber qué se enseña en sexto o en quinto, o quiero como justificar que este objetivo de aprendizaje va en quinto, va en sexto, este tema, que yo creo que ir acá, entonces miro mi normativa curricular y digo, estoy alineado con la normativa curricular, entonces estoy tranquilo. Pero si de pronto la normativa curricular entonces me da un panorama pues, que puede ser muy cercano al contexto, entonces lo que puedo hacer también es buscar información en el mundo. ¿Listo? Voy a nombrarlos acá y ya les explico a cada uno, a ustedes, qué consiste cada uno. Yo digo, quiero saber, por ejemplo, qué están aprendiendo los estudiantes en el mundo, porque lo que me da la normativa curricular de mi país es efectivamente lo que están aprendiendo en mi país. ¿De acuerdo? Puede que estén referenciando algunos documentos de otros países y puede que exista relación, estoy totalmente de acuerdo. En mis estudiantes, ¿cierto? En diferentes países del mundo, los estudiantes que están aprendiendo con respecto a matemáticas en diferentes países del mundo, pues hay ciertas fuentes. La primera, por ejemplo, es el TERCE. ¿Qué es el TERCE? El TERCE es un estudio, ¿de acuerdo? Es un estudio que fue realizado con países de Latinoamérica. Entonces, ¿qué tiene el TERCE? El TERCE es un documento que tiene información curricular de todos los países de Latinoamérica en torno a las matemáticas, ¿de acuerdo? Con respecto hasta el grado sexto. Entonces uno dice, ok, si quisiera saber qué están aprendiendo los estudiantes, por ejemplo, en Argentina, o qué están aprendiendo en Ecuador, o qué están aprendiendo en Perú, voy y busco documento por documento de cada país. ¿Qué pasa? Sí, eso es una manera, pero otra manera es, el TERCE es un estudio que lo ha hecho la UNESCO precisamente para unir esta información y que los colegas, que los profesores utilicen esto para que tengan este conocimiento sobre la región latinoamericana. Entonces el TERCE es una buena referencia que uno puede utilizar para saber esto sobre la región. Pero entonces ustedes dicen, ok, resulta que yo quiero plantear mis objetivos de aprendizaje, de acuerdo con el TERCE, pero quiero que sea un objetivo de aprendizaje en un contexto mundial. Entonces quisiera saber un poco qué están aprendiendo los estudiantes de diferentes regiones del mundo. TIMSS. ¿Cierto? Este estudio TIMSS, efectivamente, pues también fue una prueba internacional en los que participaron países de todo el mundo. Y lo mismo, TIMSS lo que hace es proveer una información por medio de una enciclopedia en donde se tiene acceso a la diferente información curricular de aquellos países que participaron en esta prueba. Estamos haciendo referencia a TIMSS 2015, entonces hay alrededor de 68 países diferentes en el mundo.
Este es tal vez el que más conocemos y es PISA. Siempre hablamos de estas pruebas internacionales y aunque de pronto las conocemos, pues tal vez no las utilizamos mucho. Pero PISA, cada vez que hace una evaluación, ¿cierto? Al pasar el año o los 2 años, publica esas evaluaciones. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que los profesores de diferentes partes del mundo utilicen esa información. Entonces, nos han escuchado de las pruebas PISA, pero uno diría, ¿cómo preparo a mis estudiantes para las pruebas PISA? Pues a partir de las mismas pruebas, ¿de acuerdo? Entonces, ya miramos un poco eso. Miremoslo aquí un poco de una vez. Alexandra me dice si están viendo el currículo australiano. Bueno, supongo que sí. Por ejemplo, colegas, entonces lo que les decía, supongamos que tengo interés en saber un poco qué hace el mundo, ¿sí? Y hay países, efectivamente, también Colombia lo hace y provee información para que sea útil para los colegas de la región, pero también para personas de todo el mundo. Entonces, una de estas ideas, por ejemplo, yo quiero saber en estadística de probabilidad qué información podría tener. Entonces, uno podría decir, ¿qué están aprendiendo los estudiantes en Australia, por ejemplo? Claro, existe la discusión de los colegas de decir, es un contexto muy lejano, ¿cierto? Es al otro lado del mundo, puede que no tenga nada que ver con mis niños, pero sí nos puede dar ideas. ¿Ideas en términos de qué? De la comprensión y de la proposición de estas expectativas de aprendizaje. Entonces uno dice, ok, creo que hablan sobre la comprensión, sobre la afluencia, sobre la resolución de problemas, sobre el razonamiento. Entonces uno va a entender un poco de términos que pueden ser comunes y puede llevarse algunas ideas de esto, por ejemplo, algunas de las ideas del contexto, ¿de acuerdo? Australia hace mucho énfasis, por ejemplo, de utilizar información de datos reales en el uso del agua, por ejemplo, en el uso del turismo, en la cantidad de restaurantes para llevarlo al aula. Entonces uno diría, claro, de pronto no tiene sentido mucho que lo lleve a mis estudiantes, podría pensar alguien, para que analicemos el consumo de agua de una población, ¿cierto?, restringida en la ciudad de Melbourne, en Australia. Y pues describamos esto. Pero tal vez esa idea de poder analizar el consumo de luz de mis estudiantes con el uso de recibos, que tiene un gráfico de barras, entonces podría ser útil para llevarlo a clase. Entonces, como les comentaba, si ustedes quieren saber, por ejemplo, en general, qué se está haciendo la UNESCO, está pues trabajando fuertemente sobre todo lo que tiene que ver con la educación ante la COVID-19. Entonces, efectivamente, pues la UNESCO está proveyendo información sobre qué quieren aprender los estudiantes en este momento, qué información podría tener, así que ustedes podrían consultar todo esto que está en la UNESCO. Este es el estudio que les comenté, que es el tercer, que es el estudio regional. Bueno, mientras que carga, voy a... Camilo, por un momento la plataforma te desconectó, entonces si quieres retomar un poco, porque no veíamos tu pantalla ni te escuchábamos, pero creo que otra vez, perdonen un segundito, que la plataforma está generando eh, problemas. Mientras Camilo se conecta, a mí me gustaría si ustedes por el chat me pueden comentar un poco de dónde son, de qué lugar nos están visitando en este espacio, mientras ya Camilo nos comparte su pantalla y retoma, porque pues la plataforma a veces sale. Entonces, si ustedes me cuentan un poquito, así como Camilo les estaba mostrando algunos ejemplos de pruebas, pues ustedes de dónde nos están en este momento visitando en este espacio. Muchísimas gracias de México, de Bogotá, es un gusto, de Perú. Y para que todos ustedes también sepan,
pues con quién estamos compartiendo este tipo de espacios que es de aprendizaje. Ustedes se darán cuenta cómo a medida que van pasando las sesiones cambia muchísimo la dinámica. Bienvenidos de Guatemala, ya hemos conocido muchas personas en otras cohortes de Guatemala, qué chévere, Perú, en Colombia, Guaviare, qué rico estar en este espacio y es bien importante realmente que ustedes también sepan con quiénes están, que este problema y este espacio y esta situación pues nos une a todos en diferentes lugares. Bienvenidos, Camilo, ya vemos tu pantalla. Por un momento la perdimos. Gracias, Alexandra. Ya, perfecto, ¿me escuchas? Sí, ya te escuchamos. Listo, perfecto. Bueno, también saludo a todas esas personas que... Perfecto. Gracias, Alexandra. Efectivamente, pues qué interesante tener personas de diferentes partes de Latinoamérica, colegas. Efectivamente, también los saludo a todos. Y qué bueno que este tipo de cosas pues termine siendo pertinente en términos de conocer lo que se hace en otras regiones. Como les decía, efectivamente ese es el objetivo de este tipo de estudios, este tipo de evaluación, conocer esa información curricular de diferentes países del mundo. Como también les comentaba, por ejemplo, la prueba TIMSS. En esta prueba TIMSS, entonces, el único país latinoamericano que participó fue Chile. Así que por eso estoy mostrando la información que efectivamente pues, permite ver ¿de acuerdo? Por los diferentes pensamientos de números y operaciones, álgebra y patrones. Pero también esto me podría permitir saber, por ejemplo, qué están aprendiendo los estudiantes en Bulgaria o en Croacia y darme una idea de con qué. Entonces, en estas pruebas PISA, por ejemplo. Camilo, te estamos perdiendo. No sé si me escuchas. Escala. Hola, hola. No sé qué está pasando con la plataforma y estoy segura que a todos les ha pasado que... Sí, sí, te Espera, escucho. Sí, yo te escucho. ¿puedes devolverte un poquito al documento anterior y retomar? Es que te perdimos, solo veíamos la pantalla. ¿Me escuchas? Vale, listo, pero ¿ahí me escuchan? Sí. Sí, 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 sí. Hola. Sí, te escucho, pero... Sí. Vale. Entonces ya para terminar con eso, que era lo de las pruebas PISA, como les decía, tal vez no es muy sobre turismo y cómo escalar el monte Fuji en Japón, ¿de acuerdo? Pero lo que uno sí puede es utilizar la idea del problema para generar algo similar en el contexto cercano a sus estudiantes. Entonces lo que les digo es, esto provee información que si uno quiere que sus estudiantes tengan ese contexto mundial, pues lo pueden hacer, o si no, da esa información como ideas para proponer expectativas de aprendizaje. Lo que hace la prueba PISA es sobre esta información en términos de su descripción, que sería la expectativa de aprendizaje, el contexto y el término del proceso. Bien, voy a hacer esto por acá. En cuanto a la información, tranquilos, toda esta información que dije sobre Teams, sobre PISA, todo esto está en la carpeta que se comparte en material, entonces ahí están ustedes los links, con tiempo pueden empezar a revisar este tipo de cosas. Esa es la primera fuente, ¿de acuerdo? La fuente que es, pues, ¿qué está haciendo el mundo? Uno dice que quiere saber qué está haciendo el mundo, entonces reviso este tipo de cosas. Lo otro que uno podría es mirar los expertos, ¿cierto? En la comunidad de educación matemática y en cada una de las comunidades que existen en diferentes áreas, siempre hay, pues, docentes, asociaciones, investigadores que están aportando sobre los. Y por último, uno lo que puede hacer es pensar en esa normativa curricular propia del país. Entonces, en Colombia existen diferentes documentos curriculares, ¿cierto? A los que los profes tienen acceso. Hago referencia a dos. Uno es los estándares básicos de competencia, que tiene información conceptual,
sobre los diferentes pensamientos matemáticos y también concreta en expectativas de aprendizaje, en objetivos de aprendizaje, lo que los estudiantes deberán aprender en diferentes grados. Este documento fue publicado en el año 2006. Otro documento son los derechos básicos de aprendizaje también, que se utiliza por los diferentes profesores para saber qué aprendizajes deberían tener cada uno de los estudiantes en cada uno de los grados. Entonces, lo que quisiera saber en este momento es que me escriban por medio del chat un poco para saber cuál es el documento curricular que utilizan en su país, ¿de acuerdo? Alexa, ¿me están escuchando? Sí. Sí, ya los profes están escribiendo. Si quieres... Gracias. Bueno, Ángela Domínguez nos habla de los lineamientos curriculares de MEN, supongo que ese es el Ministerio de Educación Nacional acá en Colombia. Víctor nos habla de un diseño curricular 2016. En el Perú utilizan pues, el diseño curricular que fue publicado en el 2016. En Argentina hablan del diseño curricular del Ministerio de Educación Provincial en Argentina. Gracias, Solange, por compartir. Entonces, para que ustedes también, el objetivo de esta discusión es que entre ustedes conozcan qué otro tipo de herramientas, de documentos curriculares podríamos utilizar en diferentes situaciones, ¿de acuerdo? El objetivo de esta discusión es efectivamente conocer ¿qué documentos utilizamos en las diferentes regiones de Latinoamérica? Oscar nos dice, en Venezuela cuenta con un currículo de 2007, perfecto. José nos dice que en la Escuela Mexicana, nuevo modelo educativo 2017 y los criterios de la nueva Escuela Mexicana, gracias José. Hermelinda dice, plan y programa de estudio 2011 de aprendizajes clave en México. Héctor habla sobre los planes y programas dentro de la nueva Escuela Mexicana, de la SEP en México, gracias. Entonces, como les decía, ya efectivamente tenemos una información que podrían ser esas pruebas que tienen como información de los diferentes currículos en países latinoamericanos, pero ustedes también pueden contribuir en términos de dar a conocer qué documento pueden trabajar con este tipo de cosas y podría ser útil para conocer qué se está haciendo en los diferentes gobiernos de las regiones latinoamericanas. Entonces, bueno, gracias Ángela, Víctor, Solange, Oscar, José, Hermelinda y Héctor. Muy bien. Vamos un poco a aterrizar esto en términos del ejemplo, ¿cierto? Entonces, decimos, vamos a pensar en ese ejemplo que sería esa expectativa de aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces yo digo, ¿qué quiero que hagamos con esa expectativa de aprendizaje? Pienso en unas fuentes, ¿listo? Entonces vamos a ver este ejemplo. Entonces yo quiero pensar en un ejemplo en términos de estadística, quiero pensar en una expectativa en términos de estadística. Así que voy a plantear un poquito esto. Entonces digo que están aprendiendo, por ejemplo, los estudiantes en estadística en diferentes partes del mundo. Entonces voy y miro, por ejemplo, en el currículo abierto de Australia para saber qué están aprendiendo los estudiantes australianos y eso me da como algunas cuestiones clave, ¿de acuerdo? Hoy, por ejemplo, también miro el diseño curricular del Ministerio de Educación Provincial en Argentina o de pronto utilizo los planes y programas dentro de la nueva Escuela Mexicana de la SEP en México. Y eso me da como diferentes puntos de vista sobre lo que están aprendiendo los estudiantes y cómo podría pensar en mis objetivos de aprendizaje. Cuando pienso en estadística, pues también pienso en unos expertos. Entonces yo digo, voy a pensar en esos expertos. Y, por ejemplo, en estadística, pues una referencia que hay grande en Iberoamérica es la Universidad de Granada. La Universidad de Granada en España tiene un grupo liderado por la profesora Carmen Batanero, que efectivamente lo que hace es pues proporcionar, ¿cierto?, información constantemente sobre lo que se debería enseñar y aprender en este tema particular que sería estadística en los diferentes grados académicos de cada uno de los países, pero especialmente su trabajo es en España, aunque ha trabajado con diferentes colegas de distintas regiones. Pero si quiero ver algo un poco más cercano, por ejemplo en Latinoamérica, entonces utilizo y veo la información que tiene la Red Latinoamericana de Investigación en Educación Estadística, RELIE. Esta red es liderada por una colega argentina
que es Liliana Tauber, una profe que efectivamente está constantemente buscando, ¿cierto?, estas contribuciones de estadística y cómo podrían aprender los estudiantes estadística. Entonces ya tengo unas referencias en el mundo de algunos documentos curriculares, pero también me da un punto de vista los expertos, entonces para poder ir concretando qué es lo que quieren aprender los estudiantes en estadística. Y hay unas asociaciones, ¿cierto? Entonces hay asociaciones obviamente en los diferentes países que se encargan sobre averiguar lo que aprenden los estudiantes en esta área en diferentes niveles, pero también se encuentra, por ejemplo, la Asociación Americana de Estadística, la Asociación Británica, o una asociación que se encarga mucho de la enseñanza, que es de la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda, que efectivamente también aporta muchas herramientas. Pero en este caso, por ejemplo, que es en el caso colombiano también, después de toda esta información que yo tengo, entonces voy a empezar a mirar cómo se plasma también en mis documentos curriculares. Entonces voy y miro en Colombia, en el caso de los DBA y los estándares, entonces cómo se ve esto en términos del aprendizaje de la estadística. Cuando tenga toda esta información, cuando ya he revisado, por ejemplo, todas estas fuentes, entonces digo, voy a pensar en cómo plantear esa expectativa. Y digo, voy a plantear esto, ¿listo? Ya revisé y lo hice específicamente para grado quinto, como les decía, ese tema específico que es la estadística, pues lo establezco para grado quinto y estoy pensando en un periodo de tiempo, que en nuestro caso puede ser un trimestre alrededor, sepan las personas, o bimestre, 2 a 3 meses. Entonces, digo, estoy pensando en grado quinto, los contextualizo un poco. El grado quinto en Colombia es el último grado en primaria. Decidimos tomar un ejemplo para primaria. Entonces, yo digo, quiero saber y establecer esa expectativa de aprendizaje en esta para grado quinto en un periodo, ¿de acuerdo?, para mis estudiantes. Entonces, digo, ¿qué quiero abordar? ¿Qué encontré? ¿Qué me dio toda esta información? Entonces, me dijeron que hay que abordar, por ejemplo, en grado quinto, lo que son variables cualitativas y cuantitativas en términos de los conceptos. En términos de la tendencia central, tengo que abordar algo que es media, mediana y moda, pero teniendo en cuenta algunas cosas. Y es lo que me aportaron los expertos, es, oiga, no haga que sus estudiantes calculen media, mediana y moda, y que determine esos 3 números y ya está, sino que le haga la fuerza conceptual, que sus estudiantes aprendan que la media y la mediana son esas medidas útiles para describir variables cuantitativas, y que la moda, aunque puede ser utilizada con las variables cuantitativas, tiene sentido para describir información con las variables cualitativas. Los expertos también me dicen que se puede hablar de conceptos de dispersión en primaria, pero específicamente el rango, y que utilice esa información para hallar alguna relación. En términos de las representaciones, todas estas fuentes lo que me dicen es, hay unos tipos de gráficos. Pero esos gráficos, lo que también me ha dado el mundo, por ejemplo, Australia, México, por ejemplo, Argentina, Venezuela, Ecuador, de pronto en algunos documentos curriculares, encontré alguna información en un documento en Ecuador o encontré alguna información en un documento en México que fueron complementarias. Entonces, por ejemplo, en un documento encontré que para variables cualitativas no es cualquier gráfico. No es que yo haga un gráfico para cualquier tipo de variable y aprendamos los diferentes gráficos, no. Hay que tener esto en cuenta desde la parte conceptual. Las variables cualitativas se representan con gráficos de barra o gráficos de sectores, que son los que se conocen de pronto como circulares o los que se conocen como pie charts, ¿sí? Esos son los que uno dice para variables cualitativas. Y para variables cuantitativas, entonces lo que me ha prohibido esta revisión de los documentos curriculares es que debo abordarlos con gráficos de línea o con histogramas. Y si recordamos de pronto un poco atrás sobre estos criterios, pues también tengo que tener en cuenta los contextos. Entonces uno dice, todos estos conceptos, todas estas representaciones, entonces, ¿en qué contexto los voy a abordar? Entonces uno dice, ¿puedo abordarlos desde los contextos matemáticos o desde los contextos no matemáticos? Pero pues efectivamente lo que yo hago es irme un poco por los contextos no matemáticos. Listo. Bueno, colegas, entonces estamos hablando del grado quinto, que efectivamente habla sobre la parte de lo contenido. Y entonces hablaba sobre los contextos no matemáticos. Después
Después de que tenga toda esta parte de la conceptual, de que ya estableció mis representaciones, mis contextos y haya establecido mis conceptos, ¿cierto? Que me dio esa información sobre lo que los estudiantes podrían aprender en grado quinto. Eso es algo que tenemos que dejar claro. No significa que lo que aprendan unos estudiantes en un contexto, en Colombia, en grado quinto, en un colegio, debe que ser lo mismo que aprendan todos los estudiantes en todos los colegios. Va a ser relativo pues a los conocimientos previos de mis estudiantes, al contexto y pues por supuesto a las capacidades que tengan mis estudiantes. Pero entonces lo que estamos haciendo acá es dar como una idea general de qué podría abordar este tipo de cosas, pero cada uno va tomando información de lo que podría ser útil o no. Ya cuando yo quiero pensar en esa expectativa que quiero abordar, entonces yo digo, ¿cómo hago una relación en eso, de eso del contenido que yo tengo allá, ¿cierto? De todos los conceptos, las representaciones y los contextos, con lo cognitivo? Es decir, siempre el objetivo empieza con un verbo, que puede ser usar, ¿de acuerdo? Distinguir o describir o interpretar. Entonces yo dije, quiero que mis estudiantes describan e interpreten. Y entonces lo que yo hago es plantear una expectativa, para poder juntar todas estas acciones con los términos del contenido y con todo lo que abordé, las representaciones y los contextos. Entonces la expectativa termina diciendo que mis estudiantes en grado quinto para estadística serán capaces de describir e interpretar información de conjuntos de datos de variables cualitativas y cuantitativas a partir de sus gráficas, las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión en contextos de la vida real. Entonces ya planteo esa expectativa que efectivamente, miren ustedes de dónde viene, de toda esa revisión, de todo este tipo de cosas, pero ya la planteo de esta manera. Y por supuesto lo que yo miro es, ok, ¿cómo puedo descomponer esta expectativa? Porque en ocasiones a veces la expectativa que uno piensa es para un periodo largo de tiempo, pero lo que yo hago es tener en mis apuntes este tipo de cosas de que esta expectativa, ¿cómo se cumple? ¿Cómo voy a hacer para que mis estudiantes cumplan esta expectativa por diferentes pasos? Entonces lo que yo hago es desglosarla. Si yo desgloso esta expectativa y digo, ok, ¿qué pasa si primero aprendemos a describir e interpretar información de conjuntos de variables cualitativas? Y efectivamente no con cualquier gráfico, sino con gráficos de barra y sectores, en contextos cercanos a los estudiantes. Eso es lo primero que quiero hacer. Entonces yo digo, empiezo a buscar tipo de cosas, quiero que describan eso qué significa, que utilicen palabras como mayor, menor, frecuencias, porcentajes, que comparen frecuencias, que identifiquen puntos bimodales, ¿cierto? Que es otro tipo de cosas también que se dan en la estadística. A veces acostumbramos mucho a utilizar un conjunto que sea, pues, unimodal, ¿cierto? Que tenga una moda, pero ¿qué pasa si yo también pienso en situaciones en las que tengan conjuntos bimodales o conjuntos trimodales o, por ejemplo, que sean amodales y que no tengan ninguna moda? Y entonces esos contextos cercanos que sean como, por ejemplo, el tipo de película que más le gusta, los idiomas que les gustan o que hablan, o equipos de fútbol. Entonces ya voy aterrizando esa expectativa, que es a veces la información que no encontramos en algunos documentos curriculares y es este tipo de cosas específicas. Y cuando pienso en interpretar, que cómo lo van a hacer para interpretar, pues entonces lo que voy a hacer es que concluyan los resultados respecto al contexto. Y voy a pensar en esas gráficas, por ejemplo, de un conjunto que me permita que ellos observen y me digan, en este gráfico, por ejemplo, espero que me digan que es un conjunto bimodal. Y voy buscando este tipo de cosas. Luego digo, ¿y cómo pienso, por ejemplo, para que continúen con esa expectativa? Pues ya vieron las cualitativas, ahora qué pasa con las cuantitativas. Y entonces pienso y aterrizo a los estudiantes que esas variables cuantitativas vamos a trabajarlas con gráficos de línea o con histogramas. Y también vamos a hacerlos en contextos cercanos a los estudiantes. Y por último, entonces lo que yo pienso es que me hace falta, pues que efectivamente pues se encuentren relación entre las medidas de tendencia central y el rango a partir de esas variables cualitativas y cuantitativas. Entonces, ¿qué pienso acá? Digo, me interesa acá cómo es también interpretar información. Voy a pensar entonces cuando los estudiantes tienen que usar la media o la mediana, porque a veces lo que pensamos es, calcule la media, la mediana y la moda. Y calcularon las tres, pero no supimos para qué. Entonces, no dices, no, como eso es interpretar información, yo voy a hacer un contexto en el que la media sea la que tenga sentido para escribir ese conjunto de datos y otro para la mediana. Y entonces voy a empezar a discutir con ellos, oiga, ¿cuándo tiene sentido una y cuándo tiene sentido la otra? ¿Qué pasa cuando las tres medias son iguales? ¿Y qué pasa con el rango? ¿Será que el rango me va a informar algo importante en términos de las medidas? No es simplemente el rango, es la diferencia entre la suma del la mayor frecuencia y menor frecuencia.
sino esa es la parte procedimental. Y si lo trabajamos así, pues lo estamos trabajando un poco limitado, porque el rango efectivamente lo que me está dando es un concepto de cómo están dispersos los datos, ¿sí? Entonces podemos hablarlo de cuánto varía, cómo varían los datos, en qué conjunto, entre qué y qué los datos se están moviendo, ¿de acuerdo? Y eso va a ser útil ¿para qué? Para responder otro tipo de preguntas. Entonces, todo esto es lo que efectivamente uno considera para poder abordar lo que los estudiantes deberían aprender en matemáticas en términos de la virtualidad. Pero ¿esto qué genera? Y ya pues con esto pues vamos también terminando un poco. Y es esto que genera efectivamente poder dar algunas discusiones con los estudiantes. Entonces, si en este momento están viendo el gráfico, ¿cierto? Que es un gráfico histórico del dólar en 2020, quiero que se pongan en los zapatos del estudiante y en términos de todo lo que hablamos, de los conceptos, de las representaciones, de los contextos, intenten un poquito decir qué ven en ese gráfico, o sea, qué podrían describir o qué podrían interpretar de gráfico. ¿Listo? Entonces, profe, los invito a que tengan algunas palabras, lo que se les ven a la mente, lo que ven en este tipo de gráficos. Ay, voy a... Alexandra. Y te estamos escuchando, seguramente los profes están escribiendo. Y estamos, tomé tu pantalla para que puedas estar ahí pendiente del chat. Ah, listo, gracias, perfecto. Gracias, Alexandra. Listo, es necesario vincular datos reales contextualizados y realizar un trabajo en torno a esas situaciones. Ajá, de acuerdo. Muy bien, Rubén. Esto es una situación, bien, gracias, perfecto. Gracias, José. Efectivamente hablas de un comportamiento estacionario, efectivamente. Uno podría pensar en ese, como tú dices, creo que el comentario que haces es un poquito avanzado, pero es comprensible en el término de puede pensar uno en esa serie de tiempo, ¿de acuerdo? Que esa puede ser incluso hasta un proceso estático de media, cero y varianza constante. Pero lo que uno acá puede hacer es generar tipo de discusión con los estudiantes de qué observan ahí. ¿De acuerdo? Después de que uno hace todo este tipo de poder abordar estos conceptos, estas representaciones, entonces lo que uno empieza es a mirar qué puedo haber. Por ejemplo, qué tipo de variable es, ¿cierto? A veces lo que hacemos con los estudiantes es construir el gráfico. Construyamos el gráfico de líneas, hagamos los punticos y unámoslos y listo. Hasta ahí estamos haciendo un concepto procedimental, como lo decía el profe, enfocarnos un poco a lo procedimental, pero qué pasa con lo conceptual. Entonces uno dice, más bien discutamos, ¿qué vemos ahí? Entonces, como dice José, un comportamiento estacionario, parece que la varianza es constante. Entonces, ¿qué quiere decir él? Parece que los datos no están tan alejados, es decir, parece que no veo como datos muy, muy inusuales. ¿Listo? Entre finales de julio y principios entre finales de junio y principios de julio hubo un decrecimiento bastante importante. Gracias, Jenny, perfecto. Eso es lo que uno va a empezar a apreciar con los estudiantes. Uno también podría pensar, el gráfico, empezar así de cierta manera. ¿Cómo empiezo a describir un gráfico? Es algo que uno también como profesor tiene que enseñar a sus estudiantes, ¿de acuerdo? Alguna vez unos estudiantes me hablaban que ellos tenían que presentar una prueba internacional que es el IELTS para poder certificar su inglés, ¿cierto? Y poder conseguir un trabajo y otro tipo de cosas. Y una parte del examen es describir un gráfico y tienen que hacerlo en inglés, pero ellos me decían, profe, es que ni siquiera sabemos cómo hacerlo en español. Es decir, no hubo una expectativa de aprendizaje que considerara que los estudiantes fueran capaces de describir un gráfico. ¿De acuerdo? Entonces, el que me dijeron, profe, el problema no fue ni siquiera tanto el idioma, es que no sabíamos, no éramos capaces de describir un gráfico en nuestro propio idioma. Entonces, lo que uno empieza acá es a mirar qué puede ser esto. Entonces, uno podría pensar es el gráfico, ¿cierto? O una serie de tiempo, el gráfico de línea, presenta la información de una variable cuantitativa. ¿De acuerdo? En este caso corresponde al valor del dólar entre tal fecha y tal fecha. Luego ya uno empieza a mirar es qué características hay sobre el gráfico.
Entonces, como decía Sileni, parece ser que entre finales de junio y principios de julio hubo un decrecimiento bastante importante. ¿Cómo podemos decir esto con los estudiantes en términos de primaria? Uno podría decir es, parece que baja, profe, ¿cierto? Parece que empieza arriba, cercano a 3.700 y uno puede hacer procesos de estimación con los estudiantes. Entonces uno dice, profe, parece que empieza cercano a eso, pero empieza hasta bajar hasta tal fecha como lo dice Sileni. Dice Héctor, me podría ocurrir tratar de encontrar una línea de tendencia. Perfecto, predecir con esa. Excelente, muy bien, Héctor. También podría pensar en, ¿y qué pasaría después? ¿Cuál creen que podría ser el valor en agosto 1? Eso es otra cosa también excelente, otra cosa de que uno puede también como empezar a mejorar. Exacto, Héctor. Entonces lo que quiero que ustedes piensen es, a partir de esta gráfica, voy pensando en las expectativas de aprendizaje que siguen, ¿sí? Que es la información. Esto me lleva a otra expectativa. Ya describí una cosa, ahora viene otra, entonces viene algo que se llama predecir, como dice Oscar, el comportamiento es estacional. Puedo pensar es en términos de tal a tal fecha, decrece, luego como que oscila, luego como que aumenta, y con los niños lo podría decir, profe, empieza así aproximadamente en esta fecha, y luego baja, profe, el valor disminuye hasta esta fecha. ¿Y qué pasa después? Profe, como que sube y baja, y después eso lo transformamos en la palabra oscilar, ¿sí? O estar errático, pero podemos empezar con estas palabras intuitivas. Profe, sube, baja, y alcanza, por ejemplo, un pico en tal fecha, ¿sí? Y luego a partir de esta fecha atrás hay como una tendencia. ¿Y qué puede ser esa tendencia? Profe, como que va hacia arriba. Perfecto. Después, lo que nosotros hacemos es buscar este tipo de palabras para poder encontrar esto. De esta forma, enfrentar dos variables. Gracias, Oscar. Es muy importante el contexto. Iniciar con el método para los estudiantes es necesario para que aprenda a partir de su realidad. Ajá, perfecto. A veces los profes me dicen, claro, siempre las expectativas hablan de contextos cercanos a los estudiantes, pero hablamos de estadística y cuáles son los datos cercanos. ¿Dónde consigo datos cercanos? Pues Google, por ejemplo, tiene una base de datos muy importante, ¿sí? Entonces uno dice, ¿dónde, por ejemplo, puedo encontrar datos reales, cercanos, ¿cierto? Entonces uno dice, pues mira, Google tiene una base de datos abiertos, porque efectivamente, pues la parte de privacidad de datos es algo complicado, pero Google tiene una base cercanas. Pero esta, por ejemplo, es cercana. Esta es algo de la semana pasada, el DANI, ajá. O, por ejemplo, datos accesos de Bogotá, ¿cierto? Entonces, siempre uno, los países, de alguna manera, después de cierto tiempo, pues están obligados a compartir cierta información que tienen que dejar abiertos. Entonces, cada gobierno tiene información que ofrece abierta para que esos datos sean utilizados en diferentes estrategias. Podría uno pensar, por ejemplo, profes, en términos de las medidas de tendencia central, ¿qué pasará con la moda, la mediana y la moda, la mediana y la media? ¿Será que serían similares? ¿Qué podríamos hablar del rango? Entonces, como dice Edgar, la enseñanza de la lectura interpretativa, excelente. Ajá, la integración de los niños tiene una gran imaginación. Exacto, Edgar. A eso voy. Es decir, los mismos estudiantes van construyendo. A veces yo llevo cosas para trabajar con mis estudiantes y terminan generando otras que yo no pensaba, ¿sí? Entonces, yo veía que les había hablado de medidas, de todo este tipo de cosas y terminamos hablando de un comportamiento estacionario, todo este tipo de cosas. No pasa absolutamente nada. Lo que estoy haciendo es fortaleciendo a mis estudiantes este tipo de cosas que sé que van a tener que afrontar en algún momento y quiero que sean capaces de eso. Estimar valores dentro de un contexto, por ejemplo, Julio, ajá, perfecto, entonces lo que uno dice ya es vas guiando a los estudiantes. Entonces uno le dice, ok, ¿qué pasaría, como tú dices, cuál habrá sido el valor del dólar en junio 27? ¿Cuál creen que es? Y uno va estimando. ¿Cuál cree que va a ser en agosto 1? Y esos son datos pues tomados de una página de datos reales, ¿de acuerdo? Entonces no estoy inventando tanto. ¿Qué pasa con el rango? Si ustedes ven, claro, la gráfica, ustedes ven la gráfica y ustedes dicen, bueno, parece que el rango fuera grande, pero se está moviendo en más o menos entre 3.600 y 3.750. Entonces uno dice, el rango puede ser de 150 pesos. Esto me va a dar información no solo de calcular 3.750 menos 3.600, sino poder decir, como no es un rango tan grande, parece que la media, la moda y la mediana van a ser similares. ¿De acuerdo? Y esa media, esa varianza, pues va a ser como constante a través del tiempo, que es lo que efectivamente hablaba el profe, que uno termina construyendo. Perfecto, Rubén, gracias. Uno termina también hablando como cuestiones del valor del dólar, puede utilizar el euro, puede estar el café, el petróleo. Gracias, Rubén. Hacia allá iba. Entonces, miren que de este tipo de actividades van saliendo las ideas para otro tipo de actividades. ¿Qué más podría hacer con mis niños? Uno se pregunta.
Y ellos van diciendo, ¿qué más les gustaría? Pues averiguemos sobre el euro, profe, sobre el café, sobre el petróleo, ¿de acuerdo? Sobre otro tipo de cosas que uno va como diciendo. Entonces alguien podría decir, profe, ¿sobre cuál tema? Y uno diría, pero mira, ¿ese qué tipo de variable es? Ah, no, pero es variable cualitativa. ¿Será que sí tiene sentido hacer ese gráfico de línea? Y va generando uno ese tipo de discusiones. Dice Silenia, hay temas de interés para los estudiantes teniendo en cuenta el grado. Perfecto, sí, gracias Silenia, eso es muy importante. Eso también lo depende uno del grado, por eso hablaba de diferentes contextos como películas, como idiomas, uno va viendo, uno primero también indaga, eso siempre pasa. Uno siempre tiene que conocer primero a sus estudiantes, preguntar qué les gusta, qué no les gusta, qué han leído, lo que les decía. El recibo de la luz, por ejemplo, acá en Colombia muestra el comportamiento en un gráfico de barras. Entonces, puede utilizar el recibo de la luz. Entonces, comportamiento de las redes sociales, gracias Sileni, perfecto. Entonces, mira que te lleva a otros contextos, suscriptores de youtubers, por ejemplo, favoritos y demás. Hay algunas páginas que presentan esa información. Entonces, cuando uno ve ya todo ese tipo de cosas, pues ya uno aborda esto. Bien, profes, gracias por la interacción. Y como les decía, pues esto lo va llevando a la otra expectativa. Y entonces, siendo estas otras expectativas las abordo con estos otros contextos o de esta otra manera, o voy a preguntar por esto, ya no voy a decir de escribir e interpretar, sino voy a hablar, por ejemplo, de estimar, ¿cierto? Por ejemplo, predecir, y entonces ya me llama otra expectativa. Lo que también puede pensar en ese momento de la virtualidad es pensar en una expectativa con la tecnología. Entonces uno dice, yo ya les enseñé a mis estudiantes, por ejemplo, a construir un gráfico de barras, ¿de acuerdo? Con la mano lo construimos en hoja y papel, luego lo interpretamos en un recibo, por ejemplo, de luz o de agua, pero ahora vamos a abordarlo un poco con la tecnología. No solo vamos a aprender a construirlo con una herramienta que me permita, pues, saber cómo es este proceso, sino también, pues, a partir de ahí tomarlo. Gracias, Oscar. Sí, de acuerdo. Pensar en esa misma tecnología de, pensemos en una variable, chicos. Vamos a averiguar, por ejemplo, sobre la cantidad de dinero que gastan diariamente en comprar la merienda o el desayuno dentro del colegio. Es un contexto muy cercano a los estudiantes. Ok, ¿cuánto dinero tienen en el bolsillo en este momento? ¿Listo? Vamos tabulando esto y vamos encontrando y vamos haciéndolo por medio de Excel, ¿de acuerdo? Estamos en la casa, estamos en la virtualidad, no podemos de pronto comunicarnos. Pregunta a tus papás, la sed de tus papás. Vamos a determinar, por ejemplo, la edad promedio de la familia. ¿De acuerdo? Entonces cada uno va a averiguar de diferentes familiares, vamos a construir, cada uno va a construir una tabla, un gráfico de las edades de sus familias y cada uno está abordando un problema, ¿cierto? Que tiene la misma variable, pero es información diferente. Entonces no va a existir el riesgo de pronto este se copia de este, este se copia de este. Entonces ese tipo de cosas pueden facilitar. Como les mostraba, pues en términos de utilizar Excel, hace poco un profesor nos mostró, por ejemplo, que utilizan SPSS en grado sexto. Entonces uno dice, bueno, no importa cómo tal el problema, lo importante es que esas expectativas que yo planteé, esa información que recogí del mundo, la interacción que tengo con los colegas, la interacción con los niños, las fuentes de los expertos, me llevan a pensar en lo que deberían seguir aprendiendo los estudiantes en diferentes partes de un grado escolar. Y con eso, pues, cierro esta parte que abordamos, que sería la educación matemática en términos de las expectativas de aprendizaje. Entonces, y por último, después de hablar de lo que podríamos hablar del ejemplo, ¿cierto? Que ya cerramos eso, de todo lo que tiene que ver con la expectativa. Entonces la pregunta que se hace uno es, y que le hacen a uno los colegas es, ¿cuántas expectativas debo proponer para la virtualidad, profe? O sea, ¿cuántos me dice usted? Y la respuesta, así como Alexandra decía en algún momento, no hay una receta, pues tampoco hay un número, ¿de acuerdo? Esto va a tener en cuenta el cronograma que usted puede desarrollar, ¿cierto? La infraestructura, lo que usted puede generar con sus estudiantes, los conocimientos previos, los tipos de materiales, ajá, este tipo de cosas, si cuentan, por ejemplo, con la herramienta, si es Excel, si es SPS, o como dice Oscar, MATLAB, ¿cierto? Minitab, con ese tipo de cosas. Lo importante es esos conocimientos previos, la visión funcional de las matemáticas, y otra cosa importante, profes, también, la importancia de la resolución de problemas. Entonces, que sea esto algo de la virtualidad para poder abordar problemas como les decía. A veces pensamos que describir una gráfica, por ejemplo, de este tipo de variables no es un problema. Y como les decía, los estudiantes manifestaron, es algo que tienen que abordar para poder surgir profesionalmente y presentar en un examen específico como lo es el IELTS. Entonces, si yo contextualizo esto, es algo que es importante, es una resolución de problemas también en términos de me ayuda para la vida real, en términos del aprendizaje, que es lo más importante. Entonces, que desarrollen y aprendan a usar todas estas herramientas, ¿cierto? En términos de conocimientos, capacidades, habilidades y resuelvan situaciones cotidianas. Y por supuesto no olvidar lo afectivo. Entonces, en términos de motivar, mira, esto es suyo, además decir, esto es un reto
¿Qué pasa si vamos a describir, por ejemplo, el comportamiento del petróleo, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, vamos a describir un poco cómo ha aumentado el COVID en Surinam. Uy, profe, es que primero ni siquiera sé dónde queda Surinam. Ah, pues Surinam es un país en Sudamérica. Pero de pronto, entonces, ese tipo de contextos también le da información. El profesor también motiva por medio de retos en términos de promueve la actividad matemática, explora por espacios virtuales, permite que utilicen, por ejemplo, Google, ¿cierto? Para explorar dónde queda Surinam, para que encuentren ese tipo de población. Y el profesor de matemáticas también le contribuye por medio de las matemáticas a la cultura y entender la sociedad de donde vive. Es responsable de su propio aprendizaje. En la parte virtual hablamos con Alexandra bastante fuerte sobre este tema. Efectivamente, lo de la virtualidad implica que él sea un poco responsable de su propio aprendizaje, un poco más tal vez que en lo presencial, pero es algo que también tenemos que fomentar. ¿Cómo? Por medio de la motivación, por medio de lo afectivo y utilizando pues el mundo real. En cuanto a la enseñanza, pues es una metodología de enseñanza, es una herramienta, es la resolución de problemas. Y efectivamente pues también es una cuestión de materiales. Entonces uno dice, ¿dónde busco resoluciones de problemas? Entonces uno dice, pues en Colombia, por ejemplo, están las pruebas saber, ¿sí? Que son las pruebas de evaluación que utilizamos acá en Colombia, y las pruebas después de que son implementadas, pues se suben y son abiertas para que uno las pueda utilizar, ¿cierto? Entonces podemos utilizar ese tipo de cosas. También lo mismo ahí, mientras que sigo hablando, ustedes van escribiendo, profes, ¿cuál sería esta prueba de evaluación? ¿Sí? Es una prueba de evaluación que se hace en algunos grados específicos durante el colegio o la universidad, ¿de acuerdo? Que quiere medir como esas capacidades en matemáticas que tienen los estudiantes. Profes, bueno, como les decía, que es importante que tiene que ser acá la virtualidad, pues la motivación, ¿cierto? Entonces yo tengo que motivar a mis estudiantes para que efectivamente me generen ese tipo de cosas. ¿Cómo lo hago? Como lo hicimos por medio de este gráfico. Una situación que puede ser real, que los lleva a pensar un poco sobre eso, sobre la aplicación de una variable que sea más cercana en julio, agosto. ¿Cómo motivo esto? Que sea efectivamente con datos que sean muy cercanos a ellos. Que no sea algo rutinario. Esto también es importante. Si pienso en una situación como la que hablamos del gráfico, es una sola situación, es un solo problema, pero me permite abordar conceptos, representaciones, contextos, relaciones entre los conceptos, ¿de acuerdo? Entonces creo que es más pensar en eso y no dejar 15 problemas en los que calculen la media, la moda y la mediana. Y por último, pues cierro hablando un poco de lo que viene, ¿cierto? Entonces, ¿qué viene? Lo que viene es, vamos a hablar en la siguiente sesión sobre cómo ya todo esto del aprendizaje asincrónico. Entonces, cómo podríamos abordarlo el aprendizaje asincrónico y luego entonces veríamos un poco cómo abordar esto del aprendizaje sincrónico. Y vamos abordando un poco esto. Con esto cierro esta última parte, que sería una discusión sobre cuántas, y efectivamente pues no tengo esa respuesta y creo que nadie la podría establecer. Efectivamente se establecen 3 por periodo en el mundo, no. Cierro esto hablando un poco en general de lo que se puede contribuir en términos de la educación matemática, hablando un poco de las herramientas que podrían como utilizar para tener esa información. Y eso es, en términos generales, la discusión del día de hoy. ¿Listo, Alexandra? Muchas gracias a todos por su participación, porque es lo que permite que este espacio realmente se vuelva aprendizaje para ustedes y para nosotros también conocer un poco el contexto. Como lo menciona Camilo, la siguiente sesión, recordemos que es el próximo miércoles y van a darse cuenta un poco de cómo ponemos abiertamente para trabajo de ustedes aquellas actividades que algunos profesores desarrollan de manera sincrónica y que vamos a analizar y a reflexionar siempre a propósito de aprender. Y pues ya vamos a irnos dando cuenta y seguramente vamos a tener ya la vista en relación con aquellas cuestiones relacionadas con la virtualidad que abordamos, las dimensiones y pues realmente cómo pensar en esas expectativas. Entonces, pues esperamos que esta sesión les haya dado de alguna manera a cada uno de ustedes un panorama global, seguramente un poco teórico, un poco fuerte, pero que estoy segura que en parte muchos quizá
algún conocimiento, fortalecieron ese conocimiento y que para nosotros, para lo que viene en las siguientes sesiones, es supremamente importante. ¿Vale? Entonces, les recuerdo que nos encontramos nuevamente el próximo miércoles. Discúlpenme que les envié un correo electrónico diciendo lunes 5, estaba el lunes 3, pero sí nos vemos el próximo miércoles 5 de agosto en este horario. Van a poder encontrar seguramente mañana en la plataforma los enlaces para que ustedes, si quieren explorar la grabación, van a encontrar, eso lo podemos hablar un poco en la próxima sesión, un listado de recursos y materiales que sabemos que va a ser muy, muy útil para todos ustedes y que después de esta sesión estamos más que convencidos que le vamos a dar todos un muy buen provecho. Entonces, les agradezco a todos. En este momento les voy a compartir por el chat, por favor no vayan a salir. Si alguno de ustedes conoce algún colega que se haya inscrito, no sé qué está pasando, les solicito, por favor, estar pendiente del correo no deseado porque infortunadamente muchos correos están llegando allá, entonces yo les envío correos recordándoles la sesión, recordándoles en los enlaces, pero si se van a correo no deseado, pues es un poquito complicado, entonces para que estén pendientes. Por favor, diligencien la asistencia, la acabo de colocar, la voy a solamente una vez, no es necesario que lo hagan varias veces. El enlace está por el chat para la asistencia. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por este espacio, por esta discusión, por estos aprendizajes, porque nos estamos conociendo de diferentes lugares y eso es lo que hace que estos espacios sean más significativos. Entonces, mientras ustedes me van escuchando, por favor, vayan llenando la asistencia. Recuerden que cualquier información adicional o cualquier inquietud, no sé, que tengan respecto al proceso, es solamente 4 sesiones las que vamos a desarrollar. También se pueden comunicar al correo cursosud@uniandes.edu.co y nosotros vamos a estar muy pendientes para atender las inquietudes. Correcto. En la asistencia solo deben colocar su correo, asegúrense que es súper bien escrito, por favor, porque es la manera en cómo nosotros podemos luego reconocer